Bienvenidas, bienvenidos a estas jornadas de divulgación virtual de la ciencia. Mi nombre es Isaac de Paz González y soy profesor investigador aquí en la Facultad de Derecho Tijuana. El tema que hoy les quiero compartir a ustedes, querida comunidad académica, docente, estudiantil y público en general, es las disculpas públicas como actos de reparación simbólica en gravísimos casos de violaciones a derechos humanos. Es una investigación que hemos realizado en conjunto con la maestra María de Lourdes Molina Morales dentro del programa de doctorado en Derecho Procesal Constitucional de Derechos Humanos y que está por publicarse en la revista de Jure de la Facultad de Derecho Colima. Bueno, pues voy a compartirles una presentación que hice para esta actividad de divulgación y pues esta, desde luego, intervención forma parte de mis actividades de investigación y divulgación de la ciencia. En concreto, hablaré de las disculpas públicas, como ya dije, en casos de violaciones graves de derechos humanos, y es una investigación que tiene 4 secciones. En la primera hablamos en general de la importancia del estudio de los resultados que están produciendo las recomendaciones de derechos humanos, de esta facultad de investigación que tienen la Comisión Nacional y sus pares estatales, las comisiones de derechos humanos de cada entidad de la República, de Baja California, de Colima, Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, etc. Dentro de estos resultados que están produciendo las comisiones, pues están las recomendaciones y consecuentemente ya de manera específica las disculpas públicas. Aquí las estudiamos en esta investigación como parte de medidas de satisfacción, cuando se emite pues una recomendación a distintas autoridades gubernamentales, judiciales o incluso a fiscalías que han intervenido en graves casos de violaciones a derechos humanos. Hacemos una narración breve de cada disculpa pública. Son 12 disculpas públicas las que analizamos de 12 casos distintos y al final hacemos un panorama, damos un panorama de los resultados que encontramos, de los hallazgos, de algunas cuestiones que están ocurriendo en torno a las disculpas públicas. Eso lo hacemos en la parte final de la presentación de los resultados de investigación. ¿Qué son las disculpas públicas en materia de violaciones de derechos humanos? Bueno, las conceptualizamos como actos públicos en que representantes de distintos niveles de gobierno y de instituciones de seguridad pública, de fiscalías, incluso del Poder Judicial, comparecen ante víctimas y familiares o incluso ante sobrevivientes de violaciones de derechos humanos para expresar algunas palabras de culpa, de reconocimiento de responsabilidad e incluso pues de arrepentimiento en este tipo de casos lamentables de violaciones graves a derechos humanos. Queremos saber en esta investigación si estas disculpas están funcionando realmente como medida de satisfacción o únicamente como un acto simbólico, mediático, que no tiene ninguna relevancia o trascendencia. Entonces, nuestra hipótesis es que son actos de cierta reparación simbólica a las violaciones gravísimas de derechos humanos, pero bueno, vamos a ver si comprobamos esa hipótesis dentro de la investigación. Entre las primeras 6 disculpas de las 12 que estudiamos están el caso de las mujeres, Ñañú de Querétaro, de Jacinta Alberta y Teresa, el caso de la ejecución extrajudicial de 2 estudiantes del TEC de Monterrey, el caso de unas hermanas de pueblos originarios de Chiapas, las hermanas González Pérez y su mamá, el caso de las víctimas y sobrevivientes de la masacre del Casino Royal en Monterrey, el caso de
personas desaparecidas por la Secretaría de Marina en Tamaulipas, el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y otros casos relacionados con violencia de género, el caso de la muerte de dos estudiantes, una en la UNAM y otra de estudiante del IPN, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, así como el caso de Lorena González, que fue acusada de pertenecer a distintas bandas de secuestradores en la Ciudad de México. Todos estos casos, el año que estamos marcando son de cuando se emite la disculpa pública, pero no ocurrieron en esos años los hechos, vienen de incluso desde el año 2006, prácticamente del sexenio de Felipe Calderón, en donde desata una cacería brutal de personas con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y se dan muchísimas violaciones gravísimas a derechos humanos. Ese es un primer componente, un indicador de lo que encontramos en materia de disculpas públicas, que todos los hechos se dan como entre 2006 y algunos sí, 2015, 2014, pero prácticamente provienen del sexenio de Felipe Calderón. La mayoría de estos, bueno, con excepción el de Digna Ochoa y de las hermanas González y su madre, que proviene del sexenio de Vicente Fox. Es importante hablar de este tipo de resultados que serán a través de las recomendaciones, porque casi no se estudian los productos que originan esas recomendaciones. Casi no se estudia qué están diciendo, qué está pasando en materia de recomendaciones y no se conoce cómo está trabajando el ombudsperson en México. Es decir, qué están haciendo, qué están diciendo, qué están forjando en materia de derechos humanos las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos, a partir de esa facultad que tienen, que ya lleva prácticamente, está por cumplir 13 años, esa facultad de investigación de violaciones graves, desde la reforma del 2011, que se la dieron. Esta era una facultad que antes tenía la Suprema Corte, pero se la atribuyeron ahora a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales. Como les decía, estudiamos cada uno de estos casos gravísimos de violaciones a derechos humanos. Exponemos una narración de los hechos, de qué se trató, qué pasó, quién las acusó, de qué las acusó. Y al final estudiamos en concreto el acto protocolario, la cita que lleva a cabo, en este caso, la autoridad federal, la Fiscalía, bueno, en aquel entonces todavía la PGR, esta disculpa pública sería en 2017, 11 años después de la detención arbitraria y privación de libertad de estas personas, de estas mujeres, de 3 mujeres indígenas, ñañú, de Querétaro, que fueron acusadas por la Policía Federal de García Luna en aquel tiempo de secuestro y extorsión de 6 policías y también de delitos contra la salud. Y todas estas acusaciones, inverosímiles por supuesto, fueron validadas por jueces federales en materia penal. Eso es lo que causa más indignación. Por eso, este tipo de actos convoca a autoridades fiscales, a policiales, autoridades policiales y también a autoridades del Poder Judicial. Este es un ejemplo paradigmático, el de las mujeres ñañú, de cómo ellas se sobrepusieron a esos actos arbitrarios, interpusieron recursos, amparos, recursos extraordinarios que llegaron hasta la Suprema Corte, y luego tramitaron el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, del cual se derivó la disculpa pública, y que se dio hasta el año de 2017, reitero. Ahí vemos a el entonces Procurador General de la República, pues expresando ese acto de disculpa. Y cada uno, pues en nuestro artículo, va haciendo una narrativa de cada uno de los casos y de cómo los sobrevivientes, los familiares, van tratando de reivindicar la dignidad de las personas que fueron privadas de la vida, en este caso de 2 estudiantes brillantes que fueron ejecutados
a las afueras de las instalaciones del TEC de Monterrey, bueno, perseguidos y ejecutados ya dentro incluso de las instalaciones del TEC de Monterrey. Hay otros casos también, como el caso del Casino Royal, en el que 54 personas perdieron la vida, 11 fueron lesionadas, tenían quemaduras gravísimas. Este caso, por ejemplo, de las hermanas González Pérez. Y pues a raíz del análisis de cada uno de estos casos, de qué dijeron, quién compareció, y qué expresaron en esa comparecencia pública, tanto autoridades federales como judiciales, fiscales y las propias víctimas, llegamos a algunas conclusiones. Son conclusiones parciales porque solo son 12 casos. Nuestra base empírica, nuestra base fáctica solo fueron estos 12 casos. No garantiza que siempre se den estos hallazgos en todos los casos, porque cada caso es distinto. Pero, por ejemplo, resulta pues muy esclarecedor que la mayoría de víctimas en estos casos no aceptan las disculpas. Dicen, a mí se me han violado mis derechos humanos de manera gravísima, no les creo, no las acepto, pues ustedes se ve que lo hacen de compromiso y no me, no me quedo conforme con esta disculpa, porque los daños son demasiados, o sea, es un daño estructural a la vida de estas personas por la interferencia de las autoridades del Estado o por sus acciones pasivas u omisivas en las violaciones que padecieron. Es verdad que en algunos casos las disculpas tienen un efecto de empoderamiento, o sea, de manera optimista, positiva, podemos decir que las personas sí recobran parte de su dignidad, sobre todo en casos de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, porque a quienes privaron de la vida se les acusaba falsamente de pertenecer a la delincuencia organizada, los hacían pasar por delincuentes, les dañaban esa parte de su honor, y a pesar de que habían muerto, y los habían ejecutado, les acomodaban las armas, les ponían ahí una escena de crimen como si fuera una lógica de un enfrentamiento, obviamente para justificar el uso ilícito de la fuerza. Y dentro del procedimiento de quejas, de los procedimientos judiciales, pues por lo menos las víctimas lavan su honor, su reputación, la recuperan su dignidad. Un tercer elemento importante de lo poco que podemos mostrar dentro de esta expresión digital de las disculpas, es que en muchos casos, sobre todo en casos de violencia de género, las mujeres sobrevivientes dicen, bueno, vinieron aquí a comparecer distintas autoridades, pero ustedes no fueron quienes violaron mis derechos humanos, fue otra autoridad. Yo quiero que esa persona, el perpetrador, venga y dé la cara, que no se esconda detrás de ustedes como funcionarios o funcionarias que me están dando esta disculpa. La acepto, pero yo quiero que también se disculpe el que me causó directamente la violación. Entonces, todo esto se da pues en el análisis, en la lectura, en la recopilación de la información que hemos hecho de las disculpas públicas. Es un poco, ya hablo, hay otros resultados que, bueno, les invito a leer el artículo publicado recientemente en la revista de Yure, por la por la maestra María Lourdes Molina Morales, por su servidor. Ya ella está a punto de titularse del doctorado, pero esta investigación la hicimos dentro del programa de Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos que se imparte aquí en la Facultad de Derecho de Tijuana, y pues es un producto importante. Hay otros hallazgos que pues les invito a consultar y a leer en la revista de Yure, en este número que se publica en mayo de 2024. Y es importante reflexionar sobre ese tipo de acontecimientos, de violaciones graves a derechos humanos, para que podamos conocer y podamos ir vertebrando nuevas soluciones a estos gravísimos problemas de derechos humanos. Pues por mi parte es cuanto. Es para mí un honor nuevamente participar en estas jornadas virtuales de divulgación de la ciencia jurídica. Reitero mi nombre, Isaac de Paz González, y quedo a sus órdenes, y espero que consulten
la información que aquí les proporcionamos y también que sigan consultando pues todas las demás actividades de divulgación de la ciencia que están haciendo compañeras y compañeros de la Facultad de Derecho de Tijuana. Muchísimas gracias y pues que tengan excelente resto de su jornada laboral. Muchas gracias.